Ayudé a mi primo a cancelar la boda en el propio altar porque su novia traicionó su confianza e invitó en secreto al padre que lo abandonó en la infancia y destruyó su vida. Nunca pensé que iba a terminar manejando por todo Miami un sábado por la mañana con un traje arrugado y el corazón latiéndome en la garganta porque mi primo estaba a punto de cometer el peor error de su vida. Y no lo digo porque su prometida fuera una persona horrible, aunque después entenderás por qué esa afirmación podría sostenerse, sino porque había una sola condición que él había puesto para casarse: su padre no debía estar en la boda. Un poco de contexto para que entiendas. Mi primo y yo crecimos prácticamente como hermanos. Él vivía con su mamá y yo con los míos, pero nos pasábamos los fines de semana juntos desde los 5 años. Nuestros padres son hermanos, y cuando el papá de mi primo se fue, así, sin más, una mañana de domingo, toda la familia vio cómo eso lo quebró. Yo tenía 11, él 10. No volvimos a saber nada del tipo por más de 15 años. Nada. Cero. Como si se hubiera evaporado. Y aunque nunca lo decía abiertamente, mi primo cargaba con ese abandono como si fuera un ladrillo atado al pecho. Con los años, y después de terapia, mucha terapia, mi primo logró estabilizarse. Estudió ingeniería, consiguió un buen trabajo, se compró su primer auto, y después conoció a ella. Todo bien al principio. Encantadora. Familiar. Educada. Pero había algo en su actitud que siempre me hizo ruido. Era de esas personas que dicen cosas como la familia es lo más importante mientras ignoran el contexto, la historia y las heridas abiertas. Cada vez que hablábamos del papá de mi primo, ella insistía en que debería intentar perdonar. Él le dejaba claro que no, que ni loco. Pero ella no paraba. La cosa escaló cuando empezaron a planear la boda. Mi primo fue directo: ni se te ocurra invitar a mi papá. Si aparece, me largo. No es una amenaza, es una promesa. Y ella le dijo que lo entendía. Incluso lo dijo frente a mí. Parecía resuelto. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera yo, que normalmente me entero de todo, es que ella ya tenía otros planes. El día de la boda fue como una película en cámara lenta desde que me desperté. Mi primo estaba raro. Nervioso, sí, pero no el típico nerviosismo de alguien a punto de casarse. Era más bien como si presintiera que algo iba mal. No desayunó, no quiso ponerse el saco hasta el último segundo, y cada vez que le preguntaba si estaba bien, me respondía con monosílabos. Llegamos a la iglesia, sí, iglesia, aunque él nunca fue religioso, y empezaron los invitados a llenar los bancos. Yo me encargaba de coordinar a algunos primos con las flores y asegurarme de que la abuela no se perdiera por ahí. Y justo cuando iba saliendo a la entrada principal, lo vi. Estaba parado ahí, con un traje barato, una corbata mal anudada y una cara de hipócrita como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera desaparecido del mapa durante toda la infancia y adolescencia de su hijo. Como si pudiera aparecer 20 años después como el padre del novio y ser bien recibido. Te juro que por un segundo pensé que estaba alucinando. Parpadeé, me acerqué más, y sí, era él. Me tomó unos 5 segundos sacar el teléfono y llamar a mi primo. No contestó. Corrí de nuevo al salón donde se estaba vistiendo con los otros padrinos y le dije: tenemos un problema grande. Está aquí. Me miró fijo, sin entender. Yo solo le dije: tu papá. Está aquí. ¿En la entrada? Ahí fue cuando todo se derrumbó. Se levantó como un resorte, tiró la chaqueta al suelo y empezó a maldecir en voz baja. No se le veía furioso, se le veía traicionado, devastado. Tardó menos de un minuto en entender lo que eso significaba. Ella lo había invitado. No había otra forma. Él no le había dado el número, nadie de nuestra familia tenía contacto con ese hombre. La única opción posible era ella. Trató de marcarle. No contestó. Le mandó un mensaje. Silencio. Yo le pregunté qué quería hacer. Me miró con los ojos brillosos, como si estuviera aguantando las ganas de romper algo, y me dijo: vamos, me largo de aquí. No pienso casarme con alguien que cruza esa línea. Y así fue como terminé manejando por toda la ciudad, con mi primo en el asiento del pasajero mirando por la ventana como si hubiera perdido 10 años de vida en un solo segundo. No sé si alguna vez viste a alguien completamente roto, pero no de esos rompimientos que vienen con lágrimas o gritos, sino de los silenciosos. Esos donde la persona parece apagarse por dentro y seguir funcionando en modo automático. Así iba mi primo en el asiento del copiloto, sin mirar el celular, sin hablar, sin moverse casi, solo apretando el cinturón de seguridad como si fuera lo único que lo mantenía atado al planeta. No dijo una palabra durante 20 minutos, yo tampoco. No sabía qué se suponía que tenía que decirle. Lo siento. Vamos a estar bien. Todo sonaba ridículo. Dimos vueltas sin rumbo un rato. Pasamos por Coral Gables, luego por Coconut Grove. El sol pegaba fuerte,
y me empezó a sudar la espalda bajo el traje. Tenía que hacer algo. Así que paré en un estacionamiento cerca de la bahía, bajamos del auto y nos sentamos en un banco frente al agua. Fue entonces cuando finalmente habló. Me lo imaginé, me dijo, sin mirarme. Desde que empezamos con los preparativos, lo supe. Sabía que ella no lo entendía. No supe qué responder, así que solo lo dejé hablar. Me contó que, meses antes, tuvieron una pelea fuerte por el tema, que ella insistía con esa idea de sanar, de darle una oportunidad. Que él había sido claro, pero que había notado como cada vez que el tema salía, ella se ponía más evasiva, que se fue apagando por dentro, pensando que tal vez estaba exagerando, que tal vez era él el que estaba mal por no querer ni siquiera considerar ver al tipo que los dejó sin mirar atrás. Y ahora sé que tenía razón. Me mintió. Me miró a los ojos y me mintió. No fue solo invitarlo, fue la traición. Esa palabra pesó más que cualquier otra. No error. No confusión. Traición. Era exactamente eso, porque podés discutir muchas cosas en una pareja, pero cuando una persona te cuenta el peor momento de su vida y te confía su límite más claro, si lo pisas a propósito, no hay excusas. Eso no es amor, es manipulación. Me contó cosas que yo no sabía, que ella había intentado contactar al tipo en secreto meses antes, que encontró correos electrónicos en su computadora hace unas semanas, mensajes con fechas, horarios, llamadas por Zoom. Él no le dijo nada en su momento. No quiso pelear. No quiso armar escándalo a días de la boda. Se convenció de que ella había recapacitado. Pensó, capaz solo quería saber quién era, entenderlo, y ya está. Pero en el fondo, sentía que había algo más, solo que se negó a aceptarlo. Hasta que lo vio parado en la puerta de la iglesia. No quiero volver, me dijo de repente. No quiero dar explicaciones, no quiero verla llorar, no quiero enfrentar a su familia. No puedo. Me siento un idiota. Ahí fue cuando me di cuenta de que la peor parte para él no era haber cancelado la boda. Era sentir que había confiado de más, que había bajado la guardia con alguien que, en el fondo, nunca entendió su dolor. Volvimos al auto y lo llevé a casa de mi tía, su mamá. Cuando nos vio llegar sin aviso, en traje, y sin sonreír, supo que algo estaba mal. Se le cayó la taza de café al piso. No necesitó que dijéramos nada. Solo se acercó y lo abrazó. No dijeron palabra por un buen rato. Yo me fui a la cocina a preparar café como excusa para dejarlos solos. No tenía idea de cómo se lo iba a tomar ella, pero algo me decía que no iba a ser sorpresa. Y no lo fue. Ella también lo había sospechado. Me dijo que la prometida era amable, sí, pero tenía esa manía de querer arreglarle cosas que no le correspondían, que más de una vez le había dicho cosas como yo voy a lograr que él y su padre se reconcilien o él no sabe lo que necesita, pero lo va a ver después. Y mi tía le dejaba en claro que no, que eso no funcionaba así, que el daño que había hecho ese hombre era profundo, y que no se trataba de una charla y un abrazo para curarlo todo. Mientras tanto, el teléfono de mi primo no paraba de sonar. Llamadas, mensajes, notificaciones. Apagó el celular. No quiso saber nada. Me dijo que si alguien quería hablar con él, que lo hicieran a través mío, que por hoy, él no iba a decir ni una sola palabra más sobre el tema. Y lo respeté. Yo, por otro lado, tuve que ponerme en modo operativo. Envié mensajes a los padrinos, a algunos familiares. Expliqué a grandes rasgos que la boda estaba cancelada, que él estaba bien físicamente, que más adelante se darían detalles. Nada más, solo lo básico, porque en momentos como ese, todo el mundo quiere saber el chisme, el drama, pero muy pocos realmente preguntan, ¿cómo está él? Y así fue como terminó un día que estaba destinado a ser uno de los más felices de su vida, convertido en una escena sacada de un drama familiar. Pero, como le dije cuando salimos del auto, mejor un corazón roto hoy que una vida entera de traiciones disfrazadas de buenas intenciones. Lo más irónico de todo es que muchas personas piensan que cuando alguien huye de su boda, lo hace porque tiene miedo al compromiso, porque se arrepiente a último momento o porque hay una tercera persona. Pero nadie habla del otro tipo de fuga, la que se da cuando el engaño viene de adentro, cuando tu pareja se convierte en cómplice de aquello que más daño te hizo. Y eso fue lo que pasó. No fue cobardía. Fue defensa propia. Pasaron unas 3 horas desde que volvimos a casa de su madre. Durante ese tiempo, él se encerró en su cuarto. La tía no lo presionó. Solo dejó un plato de comida en la mesa, agua, y se sentó a ver televisión sin volumen, como si esperar fuera parte de una rutina que ya conocía demasiado bien. Yo traté de responder algunos mensajes, pero pronto entendí que no servía de nada intentar calmar a todo el mundo. Muchos reaccionaron como si él les debiera algo. ¿Cómo va a dejarnos plantados, y la comida, y los regalos, y el dinero que invertimos?
Nadie pensó que la razón podía ser algo serio. Nadie preguntó si estaba bien. Lo más grave vino una hora después, cuando sonó el timbre. Era ella, vestida con el mismo vestido blanco, sin el velo, maquillaje corrido, acompañada de su madre. Mi tía me miró con una cara que no sé cómo describir. Se levantó con calma y me pidió que no interviniera, que ella se encargaba. Abrió la puerta, y antes de que la otra dijera algo, mi tía simplemente preguntó, ¿qué haces acá? La exprometida se puso a llorar al instante. Dijo que todo había sido un malentendido, que solo quería hacer lo correcto, que pensó que sería una sorpresa bonita para que él sanara, que había hablado con su padre porque sentía que tenía derecho a estar presente en el día más importante de su hijo, que todo lo había hecho con amor. Mi tía no gritó, no se exaltó, solo se le endureció la cara de una manera que me dio escalofríos. Le contestó algo que todavía hoy me retumba. El amor no se prueba forzando al otro a revivir su peor trauma. Eso no es amor. Eso es ego disfrazado de buenas intenciones. La mujer mayor que estaba con ella, su madre, intentó intervenir. Dijo que todo el mundo comete errores, que seguramente mi primo había exagerado, que no era tan grave, que una conversación lo podía arreglar todo. Ahí sí intervine. Salí del living y les dije, sin rodeos, que no iban a verlo, que él no quería verla, que había tomado su decisión y que si seguían forzando la situación, íbamos a tener que llamar a alguien para que se encargara. Por un segundo, todo quedó en silencio, y entonces escuchamos la voz de él desde el pasillo. No quiero verla, no quiero escucharla, no quiero hablar con nadie de esa familia. Las palabras fueron secas, duras, venían desde el fondo del corredor, donde él apenas se asomaba, sin camisa, con la mirada perdida y los ojos todavía rojos. No gritó, no lloró, pero su tono fue lo suficientemente claro como para cerrar la puerta emocionalmente en la cara de ambas. Ellas se quedaron paradas, sin saber qué hacer, y como no se iban, mi tía directamente cerró la puerta. El resto de la tarde fue un desfile de mensajes y llamadas que no paraban de llegar. Algunas personas querían detalles morbosos, otros trataban de convencerlo de que volviera, y algunos pocos, muy pocos, simplemente dijeron, estoy para lo que necesites. Y eso fue todo lo que él necesitaba. No explicaciones, no interrogatorios, solo apoyo. El colmo fue cuando, unas horas más tarde, recibí una llamada del padre. Sí, ese tipo que no veíamos desde que éramos nenes. El mismísimo que causó todo este caos con su simple aparición. Me llamó a mí. No sé cómo consiguió mi número, supongo que ella se lo pasó. Atendí por reflejo, sin pensar. Me habló como si nada, como si tuviera derecho a participar en la conversación. Me dijo que estaba muy dolido por la reacción de su hijo, que solo había ido porque lo extrañaba, que tenía derecho a estar presente en ese día, que él también tenía heridas, que fue un padre ausente pero no por gusto, que la vida lo había arrastrado, que merecía una oportunidad. Lo interrumpí. Le dije que no me hablara como si yo le debiera algo, que lo único que mi primo había pedido era no verlo, no saber de él, no compartir ese día con él, y que se apareció igual, sabiendo que eso podía arruinarlo todo. No fue una confusión, fue una decisión, y por eso, ahora, que se bancara las consecuencias. Me colgó. No volvió a llamar. Más tarde esa noche, algunos de los amigos más cercanos de mi primo se acercaron a la casa. Ya todos sabían lo que había pasado. No hubo preguntas, solo cerveza, pizzas, y un intento de distraerlo. Funcionó a medias, se reía un poco, pero le costaba. Era como si su cuerpo estuviera presente, pero su mente seguía allá, en la puerta de la iglesia, viendo a ese hombre con cara de no hice nada malo. Fue ahí cuando me dijo algo que me partió. ¿Y si nunca puedo confiar en nadie otra vez? No supe qué responderle, solo le dije lo que podía decir, entonces confía en nosotros, en los que no te fallamos. Al día siguiente, parecía que la ciudad entera se había enterado. No sé cómo, pero la noticia de la boda cancelada corrió como fuego en Pasto Seco. No me sorprende, la verdad. En una familia como la nuestra, latina, unida hasta lo tóxico, con primos de 20 tipos diferentes y tías que creen que tener un grupo de WhatsApp es lo mismo que ser una agencia de noticias, bastó que uno solo supiera para que todos estuvieran comentando. Y lo peor, opinando. Porque cuando hay drama, todos se convierten en psicólogos, abogados y expertos en relaciones humanas. Mi primo no quería salir de la casa, ya no por tristeza, sino por vergüenza. Porque cuando se te cae encima un quilombo como ese, no solo perdés la pareja. Perdés también esa imagen de estabilidad que venías construyendo. Él no quería lidiar con miradas de lástima, ni con los comentarios del tipo «ay, pero era una buena chica», o quizás se pueden reconciliar. Porque nadie entendía que esto no era una pelea más. Era una traición a su historia. Yo, mientras tanto,
Trataba de contener el caos externo. Le pedía a algunos familiares que dejaran de mandar mensajes, que si realmente querían ayudar, se quedaran callados, que no mandaran audios larguísimos dando consejos que nadie pidió. Pero ya era tarde. Hasta la abuela llamó desde Nueva Jersey para decir que una boda no se cancela por un errorcito. ¿Errorcito?, pensé. Ese errorcito era el equivalente a clavarle un cuchillo emocional. Y no era la primera vez que pasaba. Y ahí es donde todo se empieza a entrelazar. Porque este no fue un hecho aislado. Esto venía de mucho antes. Mi primo, durante toda su vida, había tenido que cargar con la idea de que debía perdonar a su papá. En cumpleaños, en reuniones familiares, en Navidad, siempre había alguien que traía el tema. No te gustaría hablar con él, tal vez cambió, es tu sangre, eso no se rompe. Como si el daño fuera un trámite pendiente. Como si con una llamada de teléfono y un abrazo incómodo se resolviera todo. Esa presión silenciosa es algo que muy pocos entienden. Que te digan toda la vida que tenés que perdonar a alguien que jamás te pidió perdón, que no mostró arrepentimiento, que no se acercó, ni cuando moría algún familiar, ni cuando había una emergencia, nunca. Y que, aún así, la culpa recaiga sobre vos por no querer reconstruir lo que otro destruyó. Por eso, lo que hizo su ex no fue un errorcito. Fue la confirmación de que, al final del día, ella también creía que sabía mejor que él lo que necesitaba. Y eso dolía más que el abandono original. En paralelo, me tocó hablar con los padres de ella. Sí, porque como yo había sido el que se lo llevó, ellos pensaban que yo podía mediar. Me llamaron, con voz afectada, diciendo que estaban muy dolidos, que todo esto era una humillación pública, que su hija estaba devastada. Me dijeron que pensaban demandarlo por el dinero que habían invertido en la fiesta. Que había contratos firmados, que las flores, la música, el catering, todo ya estaba pagado. Tuve que respirar hondo antes de responder. ¿De verdad creen que la solución a esto es demandarlo? ¿Después de lo que hicieron? Les dije. ¿Creen que forzar a alguien a convivir con su trauma es algo que no tiene consecuencias? Pero no querían escuchar. Solo repetían que las cosas no se hacen así, que una boda es un compromiso con muchas personas, que la familia de ella había viajado desde otros estados. Y yo entendía todo eso, de verdad. Pero no podía permitir que lo pusieran a él como el villano. Así que fui claro, si iniciaban algún tipo de acción legal, nosotros íbamos a responder. Que teníamos pruebas, que él había dejado claro desde el principio su límite, que todo esto estaba documentado. Que no se trataba de una rabieta de última hora, sino de una línea que fue cruzada deliberadamente. Ahí cambiaron el tono. Pasaron del enojo a la súplica. Me dijeron que ella estaba mal, que no dormía, que no comía, que lloraba todo el día, que solo quería verlo, que si hablaban, seguro podían arreglarlo, que él la amaba, ¿verdad? Y ahí entendí que ni siquiera después de todo eso comprendían la gravedad del asunto. Para ellos, todo podía arreglarse con una conversación, como si el simple hecho de hablarlo borrara el daño. No entendían que a veces el perdón no alcanza, que hay cosas que simplemente no se pueden deshacer, y que cuando alguien te rompe la confianza de esa manera, no hay marcha atrás. Les dije que no insistieran más, que no volvieran a contactarlo, que si ella necesitaba procesar su duelo, que lo hiciera con su familia, con sus amigos, con un terapeuta, pero que no lo arrastrara a él de nuevo al centro de todo eso, porque bastante tenía ya con reconstruirse. Esa noche, por primera vez desde que todo estalló, él bajó a cenar con nosotros. No dijo mucho, pero se sentó. Comió. Escuchó nuestras anécdotas, incluso rió un poco cuando recordamos cómo casi prende fuego la cocina a los 15 años intentando hacer pancakes. Fue un momento pequeño, casi insignificante, pero lo sentí como una señal, de que, lentamente, estaba empezando a respirar otra vez. Y mientras lavábamos los platos, me dijo en voz baja. Lo peor de todo no fue cancelarla. Fue darme cuenta de que nunca me vio realmente, que no me escuchó. Nunca. 2 días después del colapso, la casa empezó a parecerse menos a una zona de guerra emocional. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque los que estábamos ahí, mi primo, su madre y yo, sabíamos perfectamente que la vida no se congela para darte tiempo a sanar. Uno sigue levantándose, comiendo, yendo al baño, abriendo cortinas. Todo eso sucede incluso cuando tenés un agujero del tamaño de una boda rota en el pecho. Pero afuera, el mundo seguía girando, y la presión social no daba tregua. Los comentarios no paraban de llegar. Algunos eran los típicos, pobre chica, ¿y qué pasó exactamente? No podrían haberlo resuelto después del casamiento. Otros eran más crueles. Hubo quien dijo que mi primo era un cobarde, que seguro tenía a otra, que todo eso había sido una excusa. Lo clásico, la gente no soporta ver una historia que no cierre bonito.
Necesitan que haya buenos y malos, blanco o negro. Porque el gris, lo real, les molesta. Y lo más molesto de todo era que los rumores ya se habían distorsionado. Escuchamos una versión donde ella nunca invitó al padre, sino que él llegó solo. Otra donde fue mi primo el que lo llamó en secreto y luego se arrepintió, esa me dio náuseas. Y una más donde yo fui el instigador de todo, que lo manipulé para que huyera, como si esto fuera un guión de novela de Telemundo. Todo eso llegó a nosotros a través de amigos en común, de capturas de pantallas, de tías que no pueden evitar meter el dedo donde no las llaman. Pero mi primo se mantuvo en silencio, no posteó nada, no respondió a nadie, ni siquiera abrió los mensajes de voz que ella les seguía mandando. Yo sí los escuché, porque me los reenvió para saber si debía preocuparse. Eran desconcertantes, pasaban de la súplica al enojo, del te extraño al me arruinaste la vida. Un torbellino emocional que dejaba claro que ella todavía no entendía por qué él había tomado esa decisión. Porque para ella, el problema era que él se fue. Pero no el motivo por el cual se fue. Y si no ves el motivo, no ves nada. En medio de todo ese lío, apareció una figura inesperada, la hermana menor de ella. Una chica tranquila, con la que yo había hablado poco en eventos familiares. Me escribió por Instagram, lo sé, suena ridículo, pero así es ahora, y me pidió que nos viéramos. Que necesitaba hablar. Acepté porque sentí que algo tenía para decirme que valía la pena. Nos encontramos en una cafetería medio escondida en Bingwo. Llegó puntual, sin maquillaje, con cara de no haber dormido en días. Se sentó frente a mí y fue directo al grano. No voy a defenderla, dijo. Lo que hizo estuvo mal. Muy mal. Yo se lo advertí. Le dije que si hacía eso, lo iba a perder. Que lo conocía mejor que ella, aunque fuera su pareja. Pero no me escuchó. Me sorprendió la honestidad. En un entorno donde todos estaban ocupados eligiendo bando o negando realidades, alguien finalmente reconocía lo obvio. Ella pensó que lo estaba salvando. Que si lograba ese momento de película, tipo mira, tu papá vino, ahora pueden abrazarse y cerrar heridas, vos sabés, el típico final Disney, entonces todo se acomodaría. Pero no entendió que eso no era una película. Que no era su historia para dirigir. Me quedé en silencio. Lo que decía era cierto. El problema nunca fue solo el acto, sino la intención. Creer que sabes más que el otro sobre su propio dolor. Meterte a jugar a redentor emocional sin permiso. Y eso es peligroso. Porque los traumas no se curan con gestos bonitos, se curan con respeto. Me contó que el padre de ellas también había sido un ausente, pero distinto. Que por eso ella se había obsesionado con la idea de reconciliaciones familiares. Que siempre decía que si su papá hubiera vuelto, ella lo habría recibido con los brazos abiertos. Pero que mi primo no era ella, y que eso nunca lo entendió. Antes de irse, me dejó una frase que me quedó grabada. No te pido que la perdonen, pero solo quería que supieran que no todos en su familia pensamos como ella. Le agradecí. Fue un gesto simple, pero en medio de tanto ruido, fue un respiro. Volví a casa y le conté a mi primo. No dijo nada al principio. Luego asintió y murmuró. Ojalá ella hubiera tenido esa claridad antes. Esa noche fue distinta. Se quedó en el living con nosotros, vio una peli, comió helado, rió un poco más. Ya no era el tipo derrotado que había escapado de su boda. Era alguien que empezaba a reconstruirse. Y no con frases cliché ni con soluciones mágicas. Con tiempo, con espacio, con compañía. Mientras lavábamos los platos otra vez, me dijo, ¿sabes qué me da más miedo ahora? ¿Qué? Que haya tanta gente que piense que lo que hizo ella estuvo bien. Y ahí fue cuando supe que este no era solo su proceso. Era una conversación que muchos evitan tener. Porque cuando alguien pone un límite a sus padres, al pasado, a los vínculos tóxicos, es juzgado como ingrato, frío, insensible. Y no es eso. Es supervivencia. Es respeto por uno mismo. Una semana después, la casa ya tenía otro ritmo. No te voy a mentir, todavía había silencio, momentos raros, vacíos. Pero eran distintos. No eran los silencios cargados de ¿qué carajo acaba de pasar del primer día?, sino esos silencios que aparecen cuando estás procesando algo muy grande y aprendes a no empujarlo debajo de la alfombra. Silencios necesarios. Mi primo seguía sin salir demasiado, pero ya se vestía, bajaba a desayunar, se reía con los memes que le mandaban algunos amigos. A su manera, estaba sanando, sin apuro, sin fórmulas, como podía. Y en el medio de esa calma tensa, llegó la bomba que sabíamos que tarde o temprano iba a explotar. Ella hizo un post en redes. No un post sutil, no una frase críptica o una reflexión sobre el amor y el perdón. No, fue un texto larguísimo, acompañado de una foto suya en la iglesia, sí, en el altar, sola, donde contaba su versión de los hechos. En resumen,
que mi primo tenía problemas no resueltos con su padre, que ella solo quiso ayudar, que la presencia de su suegro en la boda era un gesto de amor y paz, y que él huyó dejándola plantada sin darle oportunidad de explicarse. El post explotó. Comentarios de todo tipo. Algunos compasivos, otros atacándola, otros defendiendo a mi primo, aunque, por supuesto, él ni siquiera tiene redes públicas. Pero lo que más me reventó fue ver cómo el relato estaba cuidadosamente armado para dejar fuera los detalles que realmente importaban. Como si fuera una película donde ella era la heroína incomprendida y él, el tipo emocionalmente disfuncional que no supo valorar su esfuerzo. Cuando vi el post, me ardió la sangre. Se lo mostré a mi primo, dudando si hacerle más daño con eso. Pero él solo lo leyó una vez, respiró hondo y dijo, sabía que iba a pasar. Necesita un cuento donde ella no es la villana. Después agarró su celular, abrió la app de notas, y me dijo, voy a escribir mi versión. Pero no para postearla, para mí. Para tener claro que no me lo imaginé, que no exageré, que no fue mi culpa. Lo vi escribir durante casi una hora. No interrumpí. Solo me quedé ahí, en silencio, mientras él volcaba en ese texto lo que no había podido decir en voz alta, lo que nadie más había querido escuchar, lo que la mayoría prefería ignorar, que no era la primera vez que alguien le pedía que se tragara el dolor, que ya había pasado su infancia entera pretendiendo que estaba todo bien, que cada vez que mencionaba a su papá, alguien le decía bueno, pero seguro tenía sus razones, que cada vez que contaba cómo fue crecer sin esa figura, le respondían pero mira qué bien saliste igual. Como si no tener cicatrices visibles fuera lo mismo que no tener cicatrices. Ese texto, aunque nunca se publicara, era una declaración de principios, de límites, de identidad. Era su manera de decirse a sí mismo, no estás loco, no estás exagerando, tenías razón en irte. Cuando terminó, me pidió que lo leyera. Lo hice. Cada palabra me apretaba el pecho. No era una carta de odio, era de dolor. Un dolor muy viejo, muy callado. Esos dolores que nadie ve porque no tienen forma ni fecha. Pero ahí estaba, en su letra. Le pregunté si quería que lo ayudara a compartirlo, si quería que lo hiciera circular entre los que estaban hablando pavadas. Me miró y me dijo, no, que se queden con su versión. Yo sé la mía. Y me alcanza. Y esa frase fue como un clic. Porque mi primo, durante toda su vida, había sentido que tenía que demostrar lo que había sufrido. Que si no era visible, no era válido. Que si no convencía a los demás, entonces lo suyo no contaba. Pero ahora estaba haciendo algo distinto, validarse a sí mismo. Y eso vale más que cualquier defensa pública. Ese mismo día, algo cambió. Se cortó el pelo, se afeitó, se puso una remera que le gustaba y salió a caminar solo. No lejos, solo unas cuadras, pero fue la primera vez desde la boda que salió por voluntad propia. Cuando volvió, dijo que había comprado helado para la cena. Nadie dijo nada. No hacía falta. Lo entendimos. Esa noche, su madre me preguntó si creía que iba a poder superar esto. Le respondí lo que creía de verdad. Sí. Porque no se quebró. Se rompió, pero no se quebró. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrima. Me dijo que le dolía tanto verlo así, pero que por primera vez lo sentía más fuerte. Que tal vez esta ruptura no era el final de nada, sino el comienzo de algo mejor. Que él necesitaba verse libre de todas esas ideas que lo ataban desde chico. Y tenía razón. Los días siguientes fueron más tranquilos, menos mensajes, menos comentarios. El post de ella desapareció. Tal vez se cansó, tal vez alguien le dijo que no le hacía bien seguir con eso. O tal vez, simplemente, entendió que no iba a ganar nada intentando manipular la narrativa. Mi primo empezó a salir más. Se juntó con amigos, volvió a correr. Empezó a hablar sobre volver a su departamento, aunque todavía se quedaba en casa de su madre la mayor parte del tiempo. Y una tarde, cuando estábamos tomando mate en el patio, me preguntó algo que me sorprendió. ¿Qué harías vos si tuvieras que volver a empezar después de una cagada así? Pensé un rato y le dije, empezaría por elegir con quién sí quiero contar. Lo demás viene solo. No sé si fue la charla del patio, el helado de pistacho que trajo un día o simplemente el paso inevitable del tiempo, pero algo en mi primo cambió. No en un gran giro cinematográfico donde de repente todo se soluciona, porque eso no pasa, sino en los pequeños gestos. Como cuando volvió a dormir en su propio cuarto después de casi 2 semanas tirado en el sillón. O cuando contestó un mensaje de un amigo sin que yo lo empujara. O la más significativa de todas, cuando abrió el placard, sacó el traje que usó el día de la boda fallida, lo metió en una bolsa y lo dejó junto a la puerta para donar. Yo estaba ahí cuando lo hizo. No le dije nada. Pero él sí me dijo algo, mirándome con la seriedad de quien está dando un paso enorme. No quiero conservar nada que me haga sentir como si fallé. ¿Ya fue? Y sí, ya fue.
Ese traje no era solo una prenda. Era una versión de sí mismo que estaba soltando. La que pensaba que tenía que perdonar lo imperdonable para ser el bueno, la que se tragaba las dudas con tal de no incomodar a nadie, la que creía que si amaba lo suficiente, los demás iban a cambiar. Pero ahora estaba entendiendo que no siempre el amor alcanza para curar lo que el otro no quiere ver. Días después, volvió por fin a su departamento. Lo acompañé en el auto, no porque no pudiera ir solo, sino porque me pidió que estuviera ahí, por si me agarra la nostalgia, dijo. El lugar estaba igual. Las plantas que había dejado tenían un pie en la tumba, pero sobrevivieron. Había ropa en el respaldo de una silla, y una taza sucia sobre la mesada, como si todo se hubiera congelado el día que se fue. Pero él no. Él ya no era el mismo. No quiso desempacar al instante. Caminó por el living, se sentó en su sillón favorito, abrió las ventanas. Lo vi observar todo con una mirada extraña, mezcla de reconocimiento y distancia, como si ese fuera el departamento de alguien que conocía pero ya no era él. Me siento raro acá, me dijo. Es normal. Volver al lugar donde fuiste feliz antes de una tormenta es como pisar tierra arrasada. Pero es tuyo. Y podés volver a construir. Nos quedamos un rato sin hablar. Después me pidió ayuda para hacer una limpieza general. Tiramos papeles, donó libros que no iba a releer, hasta sacamos un par de cosas que eran de ella, una taza que decía juntos es mejor, un portarretrato vacío y unas pantuflas que ya no tenían dueño. No hubo escenas, solo decisiones, pequeñas, necesarias, contundentes. En medio de todo ese movimiento, mi primo me contó algo que me hizo ver la dimensión interna de todo lo que había vivido. Me dijo que desde chico tenía la sensación de que algo estaba mal con él, que si su papá se había ido, era por su culpa, que si su mamá lloraba en silencio en la cocina, era porque él no era suficiente, que si la familia hablaba bajito de ciertos temas, era porque él era el tema incómodo. Creció creyendo que existía para cargar con la culpa de todos, y cuando ella me traicionó, fue como confirmar todo eso de nuevo, como si hasta la persona que me eligió no pudiera respetar mis límites. Lo escuché en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque entendí que él no necesitaba respuestas, necesitaba testigos, alguien que estuviera ahí y dijera, sí, te entiendo, te creo. Tenés razón en sentirte así. Pero ya no más, agregó. No voy a seguir construyendo relaciones donde tengo que pedir permiso para sentir lo que siento. Me dio orgullo, te lo juro. Ese tipo roto que vi hace 2 semanas, llorando en el asiento del copiloto, ahora estaba de pie, tomando control. No para vengarse, no para lastimar, para reconstruirse desde un lugar más honesto. A la noche hicimos una especie de cena improvisada para celebrar la mudanza emocional, como él la llamó. Vinieron 2 amigos suyos, uno trajo vino, el otro comida tailandesa. Nada formal. Nada para las redes, solo nosotros, en su living, riéndonos con cosas que antes no tenían gracia, escuchando música, haciendo chistes tontos. Yo lo vi feliz. O algo muy cerca de eso. Algo real. Y en medio de esa charla, tirados en el suelo con platos descartables y el ventilador girando, surgió un tema que todos sabíamos que eventualmente llegaría, ¿y ahora qué? Uno de sus amigos le preguntó si pensaba hablar con ella alguna vez. No de volver, sino de cerrar el asunto. Mi primo negó con la cabeza. No necesito ese cierre. Ya lo hice yo solo. Y eso fue lo más poderoso que escuché en semanas. Porque vivimos con la idea de que todo necesita una última charla, una disculpa, una escena final donde todo se acomoda. Pero a veces eso no llega. A veces tenés que darte vos mismo la despedida que el otro no supo darte. Y él lo estaba haciendo. Después de eso, hablamos de otras cosas. De trabajo, de planes, de qué serie ver. Lo vi tomar notas de proyectos que había dejado colgados, y hasta hablar de anotarse en un curso de cocina. Detalles pequeños, pero que mostraban que la vida, lentamente, estaba volviendo a ser suya. Antes de irme, me dijo algo que me hizo tragar saliva. Gracias por sacarme de la iglesia ese día. Me salvaste la vida, literal. Y aunque sabía que exageraba un poco, lo miré y le dije, no fue solo sacarte, fue recordarte que podías salir. Vos elegiste hacerlo. No todos se atreven. Cerramos el círculo unas semanas después, pero no fue en una conversación dramática ni con algún tipo de acto simbólico lleno de lágrima. No, fue con algo tan simple como ver a mi primo comprando un nuevo juego de sábanas en Target, después de haber tirado las anteriores porque ya tenían historia vieja pegada. Te juro que ese detalle, esa compra tonta, me pareció más poderosa que cualquier carta de despedida. La vida ya no giraba en torno a ella, ni a la boda, ni al padre, giraba en torno a él, a su día a día, a lo que sí podía controlar, a lo que elegía tener cerca. Pasaron muchas cosas desde que se bajó del auto esa mañana de sábado y dijo que no iba a casarse.
Lo vi pasar por todas las etapas posibles, la rabia muda, la culpa injustificada, la tristeza de cama y cortinas cerradas, el miedo a estar solo, la necesidad de entender. Pero lo más importante fue que lo vi avanzar. No porque lo empujaran, no porque alguien le dijera dale, supéralo, sino porque, en algún momento, él decidió que su historia no terminaba ahí. Nunca volvió a hablar con ella. Ella sí intentó algunos últimos manotazos. Mandó una carta, luego un mensaje desde otro número, y hasta contactó a un amigo en común para ver si había posibilidad de una charla civilizada. Pero él fue claro, no quería contacto. No había nada que hablar. No por orgullo, sino por respeto. A sí mismo, primero. A su paz, después. Me acuerdo que cuando éramos chicos y jugábamos a las escondidas, él siempre era el que se escondía en los lugares más obvios. Nunca le gustó huir demasiado lejos. Y cuando le preguntaba por qué, me decía algo que de grande entendí mejor: no me gusta que tarden mucho en encontrarme. Creo que eso se quedó con él durante años. Siempre esperó que alguien lo encontrara, que alguien lo entendiera sin tener que explicarse tanto, que alguien lo quisiera sin tener que justificar su dolor. Y por eso se aferró tanto a Sue, porque creyó que ella era esa persona. Pero cuando entendió que no lo era, tuvo que hacer lo más difícil que uno puede hacer: soltarse sin tener red. Y lo hizo. Hoy vive solo, pero no está solo. Retomó el trabajo después de unas semanas, volvió a entrenar, se anotó en ese curso de cocina, aunque ahora jura que lo suyo no es la masa madre, y está pensando en mudarse de ciudad. Dice que quiere probar algo nuevo, que ya fue suficiente de quedarse en lugares donde todo le recuerda a lo que no salió como esperaba. Su mamá está bien, tranquila, orgullosa de cómo su hijo enfrentó todo. Aunque le duele, como a cualquier madre, que haya tenido que pasar por algo tan fuerte para poner los límites que nadie más respetaba por él. Hablamos mucho ella y yo, de cómo la familia, sin quererlo, a veces empuja a sus miembros más dañados a fingir que están bien, de cómo la presión por no armar lío termina siendo más violenta que cualquier grito, y de cómo, ahora que todo pasó, su hijo parece más libre que nunca. También me agradeció. Me dijo que sin mí, él quizás se habría quedado en esa iglesia, tragándose las lágrimas y diciendo sí, acepto, mientras por dentro se le partía el alma. Le respondí que no hice nada heroico, que simplemente hice lo que cualquier persona que ama de verdad a alguien haría: estar ahí cuando más se necesita. Y quizás eso es lo que más me queda de todo esto: la importancia de estar. No con grandes discursos, ni con soluciones mágicas, solo estar. Sentarse al lado, aguantar el silencio, acompañar la furia, escuchar los mismos miedos una y otra vez sin decir ya hablaste de eso. Estar. Un día, mientras comíamos algo en su departamento, le pregunté si sentía que algún día iba a perdonar a su padre. Se quedó callado. Masticó despacio. Y después me dijo algo que todavía no termino de procesar del todo. No sé si quiero perdonarlo, pero sí quiero dejar de cargarlo. Y son cosas distintas. Y sí, lo son. Porque el perdón muchas veces se pone como meta final, como si fuera un trofeo emocional. Pero dejar de cargar a alguien, eso es libertad. Es soltar la cuerda. Es dejar de invitar fantasmas a tu mesa. Mi primo no quiere escribir un libro sobre su experiencia, no quiere ir a hablar a ningún podcast, ni volverse símbolo de superación. Quiere vivir tranquilo. Que no lo definan ni su ex, ni su viejo, ni la boda que no fue. Quiere poder hablar de todo eso algún día sin sentir que se le revuelve el estómago. Y si no puede, tampoco pasa nada. Porque no todo dolor tiene que ser didáctico. A veces solo tiene que ser habitado y después dejado atrás. Yo, por mi parte, sigo cerca. Ya no como el primo salvador, sino como lo que siempre fui: familia. De la que no traiciona, de la que no empuja, de la que no explica los sentimientos ajenos con frases de painte. Familia real. Imperfecta, pero presente. Hoy nos reímos cuando le digo que su historia parece guión de película. Demasiado larga y sin final feliz, dice. Pero yo creo que sí lo tiene. Solo que no es el final que todo el mundo espera. No hay reconciliación, ni reencuentro dramático, ni beso bajo la lluvia. Hay una persona que aprendió a decir esto no lo acepto y se fue a tiempo. Y eso, para mí, es un final de los buenos. Y por si alguien más necesita escucharlo, no es egoísta irte de un lugar donde no te respetan. No es cruel poner un límite. No es un pecado elegir tu paz antes que la historia que los demás quieren que protagonices. A veces, eso es lo más valiente que puedes hacer.